Buenas noches. Lo primero que les quiero decir esta noche es que no soy Juan Pablo Ongarra. Soy mucho más joven, me peino de una manera que parece que tengo mucho más pelo y aparte no estoy de viaje en Israel comiendo comidas típicas, estoy acá esta noche con ustedes. Bienvenidos, este es el programa de Juan Pablo Ongarra que se llama La Puerta Abierta y lo estamos cubriendo a Juan Pablo, tratando de no arruinarle el programa. En tanto Juan Pablo está de viaje y ya en unos poquitos días está de vuelta. Llámanos al 4568-6452 o 4568-6667. Esta noche estamos con dos invitados. Bienvenidos, Raúl y Mauricio. Buenas noches. Bienvenidos al programa y vamos a meternos con un tema que por un lado va a tener el valor y el peso de lo testimonial de ustedes, que tiene experiencias personales de vida, y por el otro lado es un tema que está en la calle como un factor social y además en la calle como un tema de discusión. Estamos hablando de todo lo referente a las adicciones, al consumo de drogas y demás. Y así que esta noche nos acompañan Mauricio Vacas y Raúl Lela y ya les van a contar un poco su historia de vida y por qué los estamos invitando esta noche. Pero antes que nada, Mauri, recién estábamos con Vicky mirando el libro, ¿no? 10 excelentes historias jamás contadas, el premio al relato cristiano. Acá lo tiene. Y contanos, ¿qué es esto? Bueno, yo tengo una historia muy interesante con el Señor y realmente lo tenía muy escondido esto, hacía mucho que no lo contaba. Cuando recién pasó todo, que fue que conocí al Señor, era normal que lo relatara y lo tenía siempre presente. Pero después pasaron los años y esto quedó como escondido y creo que Dios me retó por eso, me dijo, esto tiene que salir a la luz. Entonces empezaron a pasar una serie de cosas que me llevaron a escribirlo. Y a escribir mi testimonio, a escribir mi historia de vida y la experiencia con Cristo. ¿Y cómo te enteraste de esto? Esto, mi señora, que es una escritora que está empezando sus primeras armas, se mete en concursos, averigua acerca de premios literarios, y encontró este premio de relato cristiano, que era el primero que se hacía, de editorial Christian Editing, que es una editorial de Estados Unidos, de Miami. Lamentablemente acá no tiene representación. Y bueno, era una convocatoria. En realidad la idea de esta primera edición era un solo relato premiado. 2 relatos se iban a premiar. Y se presentaron muchísimos, se presentaron 150, algo así. Mirá. Y les gustó mucho las historias que había y decidieron ampliarlo a 10. Y esto se hace un concurso por año. O sea, Todos se hace los un años. libro de estos por año. Claro, exacto. Y esto se presenta después en Expolit todos los años. Se hace una presentación formal del libro, de los ganadores del concurso. Y yo salí de entre los 10 Los 10 relatos a publicar. Claro, y fue un gran orgullo en ese momento, un gran privilegio. Y bueno, y tenerlo escrito y haber publicado un libro es uno de los sueños del pibe, ¿no? Falta el árbol, falta hijos el árbol. tenés. Hijos Sí. tengo. ¿Árbol plantaste? Árbol también. Ah, bueno, estás muy bien. Entonces, si no me voy es porque algo tengo que hacer acá todavía. Y o sea que una persona pone en su buscador en internet 10 excelentes historias jamás contadas y le sale el concurso del año. Estoy pensando en la cantidad de gente que tiene historias de vida para compartir. Sí, sí. No, además el tema de la literatura cristiana está muy poco estimulada, muy poco difundida, y hay poca oportunidad para el cristiano que escribe, que tiene el don para escribir, de poder mostrar lo que hace. Es muy bueno. En realidad pongan premio relato cristiano. Y va a salir la oportunidad. Sale la convocatoria. Hay unas bases. Creo que ahora hay unas bases que salieron hace poco para el 2014. Bueno, bienvenido Raúl. Bienvenido, gracias. Antes de meternos un poco con el tema, hablábamos hace un rato de la importancia de compartir la historia de vida, ¿no? Y vos tenés una historia de consumo que empezó ¿a qué edad? Y empezó a los 17 años.
empecé con la curiosidad de ver de qué se trataba. La mayoría de mis amigos consumían alcohol y algunas drogas, y desde ahí, por la curiosidad de ver de qué se trataba, empecé a consumir alcohol con psicofármacos, y después empecé con la parte de marihuana y después dedicado plenamente a la cocaína. ¿Y empezaste en qué marco? ¿En el barrio, en el colegio? No, en el barrio. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Vos tenías 17? Y estamos hablando en el 78. ¿Todavía en el proceso militar? Todavía en el proceso militar, sí, sí. ¿Y ya era fácil de comprar, de conseguir? ¿Vos te enteraste que alguien consumía? Nosotros teníamos, yo jugaba en ese momento al fútbol en un club, pero al mismo tiempo, desde el colegio, empecé a jugar al rugby y teníamos una relación muy directa con gente de la zona norte, y por la zona norte era por donde más había acceso a poder comprar. Entonces, nuestro grupo de amigos era de tener esa relación, y a través de esa relación empezamos ya a consumir y a traer directamente ya cantidad para la zona sur, y empezar a viajar a buscar a las zonas de Paraguay, de Bolivia, de Perú. ¿Y tu grupo, tu círculo de amigos era un grupo también metido en el deporte? Todos cumplíamos una doble vida perfecta. O sea, teníamos la parte del colegio, la parte de... muchos jugábamos inclusive hasta 3 deportes al mismo tiempo. O sea, nadábamos, jugábamos al fútbol y jugábamos al rugby. Y de ese grupo éramos 4 o 5 que también, por otro lado, el tema del alcohol era algo que nos estimulaba mucho. Entonces empezamos probando unas drogas para jugar y ver si teníamos un poco más de rendimiento, y entendimos que por ahí era el principio, digamos, de iniciarse en esto, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver qué pasaba si tomábamos esto junto con el alcohol, y si íbamos a jugar, qué nos pasaba, y así fuimos descubriendo. O sea que tu mamá miraba tu grupo de amigos y decía, qué lindo grupo tiene Raúl. Mi mamá los amaba. Claro. O sea, mi mamá decía... en realidad la historia de mi mamá también tiene que ver con parte de Digo, porque chicos sanos, deportistas... No, o sea, la dualidad se veía un dibujo perfecto. O sea, para todo el mundo era imposible que estén haciendo esto. O sea, ese dibujo duró 3, 4 años, más o menos. Ya después no lo pudimos sostener más, porque claro, ya era más que evidente lo que pasaba, y lo que hacíamos era, ya para el barrio era demasiado, ya para la gente del club. Íbamos a un club donde jugábamos al fútbol, pero al mismo tiempo jugábamos a las cartas, y terminaban todos borrachos y nosotros sentados seguíamos jugando, no teníamos rivales. Entonces llegaba un momento que la gente ya mayor del barrio decía, bueno, estos chicos algo les pasa. Y ya después, bueno, a partir de los 19, 20 empezamos con el tema de las peleas en la calle, y ya la cosa se incorporó la parte de la violencia y las drogas, el alcohol, y ya éramos un grupo bastante complicado en la calle, muy complicado. Okay. Entonces a esto se sumaba, bueno, la relación que empezamos a tener con gente de las hinchadas de los clubes de la zona, y algunos que íbamos a la cancha, particularmente a la de Boca, y de ahí empezamos a relacionarnos con gente de las hinchadas, con otro tipo de lugar de poder conseguir drogas. Entonces se nos abrió el panorama de dónde conseguir, de dónde comprar, de dónde vender, y bueno, y entramos en esa carrera. Hay como una cosa de omnipotencia también, ¿no? Sobre todo a esa edad que el cuerpo parece que no pasa factura. Aguanta todo. Se banca todo, y fíjate que jugaba esto, jugaba era natación, fútbol, ¿verdad? Y además le daba el tiempo. ¿Y vos, Mauricio, cómo comenzaste? No, yo empecé, en realidad, en mi entorno, en mi casa, tengo un hermano mayor al cual yo admiraba grandemente, y él tenía un rinconcito en la casa donde era el sucucho donde no entraba nadie, ¿no? Y yo lo admiraba mucho, entonces estaba siempre siguiendo esos pasos. Y un día simplemente él prendió
un cigarrillo con un amigo, y el amigo le hizo señas como diciendo, che, está ahí el pibe, ¿qué haces? Y entonces, no pasa nada, dice el otro. Siguieron fumando. Entonces empezaron a hacerme creer que se transformaban y que se ponían violentos. Entonces uno agarró una cuchilla que había ahí, son muy de broma, ¿no? Pero esa fue ese día no fumé, pero digamos, empecé a ver que esto estaba. ¿Y también te ocurrió en la adolescencia? Yo era más chico, tenía 14, 13. Cuando pasó eso tendría 13. Y además en esa época, Raúl, cuando él contaba lo de recién, en esa época no era tan común. No estaba la sociedad tan advertida de esto. Y era como una cosa rara. Tenía su cosa de esnobismo también. Tal cual. ¿No? Y uno se sentía muy especial, muy... ¿Y en esa época vivías en el centro de Lomas? No, yo vivía en Banfield en esa época. Banfield. Me mudé, sí, digamos que me mudé a Lomas muy pronto, sí. Centro de Lomas. ¿Y vos también? Vivías en una linda zona de Bursaco, o sea, no son las historias de fulano, se crió en un barrio complicado. No, para nada. Sí, porque está o que andaba con un círculo complicado. No, aparte en esa época, como dice Mauri, primero que la gente no tenía idea de lo que pasaba. Nosotros teníamos el padre de un amigo que era neurocirujano, lo cual nos podíamos apoderar de los recetarios de una manera muy fácil. Íbamos a las farmacias a comprar todo tipo de psicofármacos, que en esa época el psicofármaco nadie sabía. O sea, este chico se encargaba de preguntarle al padre qué síntomas tenía si lo mezclaba con el alcohol. Cuando nos decía los síntomas, automáticamente íbamos a buscar ese tipo de... Al principio íbamos a la farmacia a comprar determinada droga 50 veces por semana. Y el tipo decía, o son muchos de familia, o ¿para quién es esto? ¿Sí? Y no teníamos problemas ni siquiera con los farmacéuticos. Después eso fue creciendo entre nosotros y ya pasamos de no tener recetarios a ir a conseguirla de cualquier manera. O sea, dentro de esa violencia que te decía antes era eso. O sea, ¿Y vos cómo pasaste digamos, de la cosa del cuarto de tu hermano al consumo habitual, digamos? Cuando yo, del cuarto de mi hermano, digamos, fue encontrarse con otros pibes que como yo necesitaban de alguna manera distinguirse de los demás y que, bueno, podíamos tener acceso a conseguir algo de marihuana. En el caso nuestro empezamos con marihuana, era lo que nosotros consumíamos. Y al principio fue un consumo muy social. Yo en la época de la secundaria, que no era, ya te digo, no era normal, no era habitual. Nosotros los fines de semana éramos cuando consumíamos. No, lo mío más feo vino después. Lo que pasa es que si vos llegás a un momento de crisis en tu vida y la tenés muy cerca, es una vía muy rápida como para caer, ¿no? Porque es muy fácil, es un atajo muy fácil para escaparte de las crisis que estés viviendo, ¿no es cierto? A mí eso me vino bastante más. Y cuando vos decís lo más feo, ¿a qué te referís? ¿Pasaste de la marihuana? No tanto por las sustancias, que por supuesto pueden ir aumentando, sino por la necesidad de escaparse todos los días, ¿no? Como que ya construís tu mundo en otro lugar, en un lugar ficticio, en un lugar que no es real. Y necesitas eso, necesitas que ese mundo ficticio esté porque se te cae todo, sino. Y por eso, yo creo que por eso a Dios no le gusta esto, porque es como que lo reemplazás a Él, ¿no es cierto? Es como que el lugar que Dios quiere ocupar, vos se lo das, en este caso, a una sustancia. Y cuando vos le decías a Raúl cómo la conseguí, yo me acordaba de que éramos capaces de cualquier sacrificio, de cualquier cosa, cosas que de una devoción así, muy ferviente, ¿no? Compromiso con el tema importante. Sí, viajes larguísimos, plantones de horas. Espera, poner en riesgo
vos, tu familia, tu entorno, ¿no? O sea, sacar de tu casa lo que sea o conseguir como sea el albero. Claro, sin medir. Nosotros trabajábamos, ganábamos buena plata y era ropa, drogas y boliche. Era eso, nada más. Y después, en base a eso, veíamos qué pasaba y cuando pudimos, digamos, vender, era mucho mejor porque ya nos sobraba de todos lados. O sea, nos sobraba plata, nos sobraba drogas. Claro, nos ahí la sobraba omnipotencia. la omnipotencia Claro, en su máximo. en su máxima expresión. Ahora, seguramente que el cuadro social cambió, ¿no? O sea, recién hablábamos y decíamos, bueno, en aquel momento era un fenómeno raro que todos sabíamos que existía, pero de pronto no estaba... No conocíamos a alguien. Nosotros fumábamos Claro. en el colectivo diferencial desde Bursaco hasta Constitución, en el asiento de atrás, Sí. y la gente se pensaba que estábamos fumando un tabaco de pipa. Claro. O sea, ni se daban cuenta. Bajábamos en Constitución, Policía Federal por todos lados, bajábamos fumando y la gente no se daba cuenta. No me olvido de mi hermano limpiándole el parabrisas del auto a mi mamá sentada al volante y él con un paso prendido, limpiándole el vidrio y mi mamá, ni sospecharlo, porque era como no había registro de esto. ¿no? Eso cambió. El acceso cambió Eso también. cambió. Sí. Cambiaron, se diversificó, me parece, el tema de las sustancias. Aparecieron opciones muy baratas y demás que lo han vuelto. Pero, ¿qué creen ustedes? Yo tengo la sensación que hay cosas que cambian y cosas que no cambian. Recién los escuchaba y digo, me estaba acordando de esa enseñanza que el problema del hombre no está ni en el entorno ni en lo que lo rodea, sino en lo que le sale de adentro. Tal cual, ¿no? lo tenés adentro. Eso no cambia. No. A ver, Eso vos, es lo mismo. yo no sé a Mauri, pero a ninguno de los que yo conocía nadie nos puso un revólver en la cabeza para consumir. Fue una decisión propia. Y de la misma manera la decisión fue buscar una ayuda o buscar una salida. ¿Qué pasó? Cuando, al menos en mi caso, cuando yo lo conozco al señor, lo conozco de una manera que realmente me sorprende, después de 17 años de consumo, cuando lo conozco, digo, esto es más fuerte de lo que estoy tomando. O sea, mucho más fuerte. O sea, Y no te imaginabas que podía ser así, ¿no? No, a ver, te cuento brevemente cómo fue. Ahí vamos, pero porque digamos, ustedes tenían el entorno correcto, Y sí. ¿no? O sea, tu marco familiar estaba muy bien, yo la conocía a tu mamá. Sí, yo tenía un marco familiar un poco Un complicado. poco más complicado, pero Sí, tu vieja era una complicado. mujer que daba la vida varias veces por vos, Sí. digamos, criados en centros de ciudades lindas, Sí, colegio privado. entorno social, digamos, del tipo de que la hacía tu mamá que salieras tranquilo el sábado porque está con los chicos, que los conozco de chicos, etcétera, Juegan al etcétera. rugby. Claro, que hacen Sí, deporte, o que esto, van que- al club. Claro. Y van al club, estoy tranquila. Claro. Un club donde ella se había criado. O sea, era para mi mamá estaba bien. Eso se potenció, ¿no? Mucho. La dualidad, me parece que antes era una rareza, hoy es casi un estilo de vida. Ujú. Ahora hay una raya muy clara y los pibes saben si la cruzan o no la cruzan. Sí, ha cambiado también el tipo de drogas que hoy están consumiendo. Son drogas que antes, no te digo que te duraba mucho tiempo, digamos, el poder bancarte todo lo que te podía pasar. Hoy el Paco te arruina en poco tiempo, Claro. en muy poco tiempo. Y en el tema específico de la sustancia en sí, ustedes que... Yo creo que eso sí cambió, ¿no? Sí. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Más accesible? ¿Más complicado? Por un lado está esto que vos contabas, Más de ir a la accesible y- farmacia a comprar psicofármacos, no existía la receta archivada, No. Me parece que eso era mucho más sencillo. Es más, nos agarraba el farmacéutico y decían, chicos, ¿les Sí. parece otra vez Tamilán, Trapax? Otra vez. Sí, Como diciendo, ya está, basta, cajas. ¿viste? sí. Con un aire paternalista. Claro, pero claro. al final te la vendía. No, de eso ninguna duda, pero estaba esa parte, de parte del farmacéutico. Algunas de esas cosas se complicaron, pero otras se facilitaron, ¿no? Sí. No te tenés Sí. que ir a zona norte, etcétera, etcétera. No, hoy No hoy hay cocina. esa cosa por ahí romántica, entre comillas. No, era todo un viaje, era una podía ver. travesía
era el Dakar, para ir de un lado al otro, todo lo que pasaba, las situaciones, como decía Mauri, las esperas, las movidas. Ibas a lugares que realmente entrábamos en San Isidro, Vicente López, en mansiones, y te encontrabas con cosas que en ese momento era, ¿cuánto hay acá? Entonces, cuando pudimos empezar a ver que eso se podía empezar a meter en la zona sur, fue bastante más complicado porque desde una cosa era ir a buscarlo y otra cosa era tenerlo en tu casa. Claro. Y vivís es otra, digamos, otra adrenalina, otro peligro, totalmente otro riesgo, distinta. Nosotros, como decía Mauri, pensamos que nos comíamos la calle y un día en el centro de Adrogué, en un operativo, terminamos adentro de la habitación donde sabíamos que teníamos cantidad para ir presos muchos años. Y yo siempre digo que ahí ya Dios nos dio una mano de salvarnos para darnos una oportunidad, porque la mayoría después de esas situaciones hemos tenido la posibilidad de elegir el camino correcto y no la tomamos. ¿Y cómo salís del tema del consumo y demás? Yo creo que es una decisión, así como entraste, así salís por una decisión propia. Tenés que vos decidir, o te tiene que pasar algo que te movilice de una manera que te ayude a tomar esa decisión. A ver. Tiene que llegar a un punto en que no puedas manejar. Tal cual. Que no puedas controlar la situación, que te des cuenta o que sea absolutamente claro que no va más, ¿cierto? No te da el cuerpo, no te da la mente, no te da la familia, perdiste un montón de cosas y ya llega un momento que decís, empezás a buscar ayuda desde todos los lugares. O sea, buscás, y lo que hemos podido hacer, o sea, tuvimos la bendición de que Dios nos dé la oportunidad y que Dios nos dé la mano, y decís, chao, voy por acá. Igual tuvo costos, ¿no? Sí, carísimos. Al menos yo perdí familia, casa, trabajo, quedé en una situación que era fondo. Entonces, lo único que me quedaba era mirar para arriba y decir, y Dios que aparece en estas cosas en los momentos que menos te lo esperás y en los lugares que menos te lo esperás. O sea, cuando se hace presente Él, decís, al menos yo dije, bueno, esto realmente es muy complicado. O sea, ¿qué pasó? O sea, al menos en mi caso fue así. ¿Y cómo fue esa aparición? Yo cumplía 33 años, 42 personas en mi casa, 40 consumiendo. Teníamos 3 personas que vendían drogas en el cumpleaños, mi mamá y otro amigo, y Diego. Diego, un chico de la iglesia. Eternamente agradecido a Diego Vázquez toda mi vida. Y después de varios días de consumir, quedó tirado en la cama ya sin poder hacer nada. O sea, ya no me daba ni para meterme en la nariz, ni para meterme en la boca, ni para meterme en ningún lado, porque ya no podía ya caer ya sin que me haga efecto nada de lo que estaba consumiendo. Esto eran ya las 8 de la mañana del tercer día que veníamos consumiendo. Y Diego se metió en la pieza, esperó hasta último momento, mi mamá echó a todo el mundo. O sea, los buenos pibes ya teníamos problemas, que venía la policía, que venían los vecinos, que se quejaban todos. Y Diego, yo me acuesto y le digo, negro, no puedo más, no me da más la vida, no puedo más. Y Diego se sentó, me miró y me dijo, mirá, el único que te puede sacar de acá es Dios. Y lo que tenés que hacer es abrirle tu corazón a Dios y dejar que Él tome el control ahora de tu vida. Yo lo miré y le dije, negro, no puedo ni hablarle a Dios. Me dice, no te hagas problema, yo le voy a hablar. Me puso la mano en el pecho, oró por mí y cuando terminó de orar, estoy como estoy ahora con vos. A lo que le dije, negro, ¿qué pasó? Decime qué pasó porque yo sé lo que es el efecto de tantos años de consumir, sé cómo tengo que estar. Y cómo no puedo estar así hablando con vos naturalmente. Esta charla después duró hasta las 11 de la mañana.
terminamos, me voy a acostar como un angelito, jugo de naranja de mi mamá, me acuesto y al otro día me levanto y desde ahí en más, primero Dios me borró a todo el mundo. O sea, todos los 42 o 500 amigos que uno podía tener, amigos entre comillas, todos cómplices. Amigos de la droga. Amigos de la droga, tal cual, desaparecen. Y de ahí empiezo una vuelta de buscar la ayuda, digo, ¿dónde, negro, dónde se compra esto? ¿Dónde está esto? Y bueno, iba a un gimnasio a recuperar un hombro que tenía ya luxado desde hace muchos años y empecé a encontrarme con gente de la iglesia y entre ellos el director de la Fundación Nuevo Nacimiento. Y Claudio me da una tarjeta y me dice, mira, cuando decidas venir, toma. Yo agarré la tarjeta, la guardé en mi casa y un día dije, ¿para qué voy a buscar allá? ¿Para qué voy a buscar acá? ¿Para qué voy a buscar acá? Agarré la tarjeta y lo llamé. Y lo llamaste a Claudio. Y de ahí empecé el tratamiento. Y literalmente fue una transformación en mi vida que ¿Vos dije, creíste en algún momento cuando estabas en el medio del consumo que lo podías controlar? no, va, eso lo creé siempre. Esto yo lo manejo. Esto es fácil. Esto yo decido cuándo, Es cómo. parte del discurso Claro, de la adicto. claro. Sí, como que sí, yo la manejo. Dejá, no, vieja, no te da problema esto. Cuando quiero lo dejo. Sí, tal cual. ¿Y vos, Mauri? ¿Cómo fue tu proceso de salida? Bueno, yo me fui deteriorando de a poco. Y también llegué a un punto en que no me hacía nada. Y yo buscaba por otros lados, además de la droga, yo creo que siempre hay una búsqueda, ¿no? Todo ser humano tiene esa sed adentro que no se la saca con nada y que busca. Yo me había hecho titiritero hacía 4 o 5 años y andaba viajando, dije, bueno, voy a hacer titiritero. A mí revolví un poco, la crisis que a mí me llevó a ponerme a consumir en serio y además alcohol y todas las otras sustancias que pudiera manotear, fue cuando se separó el grupo en que yo estaba. Yo me fui de mi casa, de mi familia bastante bien constituida, a vivir con un grupo de muchachos y chicas que hacíamos teatro juntos y eso era para mí mi familia. Cuando vi que esto era una ilusión y se desarmó tan fácil, eso a mí Te hundió. sí, fue un golpe que yo no tenía estructura para resistir, no tenía con qué aguantarlo. Si no te mata, te engorda, pero si no te engorda, te mata. ¿No? Y entonces ahí empecé con el consumo. Y con el asunto de los títeres fue una especie de balsa para flotar un poco en el océano. Era una manera de tener una identidad, de decir, bueno, yo voy para algún lado, hago algo, soy titiritero, qué sé yo. Entonces me dediqué a viajar, me iba mucho a Salta, donde tenía amigos, y hacía recorridos así bastante largos. Siempre terminaba volviendo, era como que algo me traía de nuevo a Buenos Aires, porque es como que vos no podés dejar tu historia colgando, ¿no? Esa cosa idílica de irse a viajar tiene que tener con vos. Tu historia se sube. Claro, te llevas la valija con un montón de hilo colgando. Yo siempre terminaba volviendo a Buenos Aires. Y una de las salidas fue a Bolsón, donde aparentemente estaba todo bien. Yo tenía ahí unos amigos, íbamos a pescar, una vida linda, consumo siempre, ¿no? Y yo me empecé a dar cuenta de que estaba totalmente vacío y que nada me satisfacía, nada me llenaba, y que estaba desconforme y triste y angustiado. Después me di cuenta que esto era producto de la oración que estaban haciendo por mí. Yo en ese momento no lo veía, pero era así. Y yo veía el paisaje y decía, ¿para qué me sirve a mí este paisaje tan hermoso si yo estoy hecho pelota? ¿De qué me sirve? Si a mí no me dice nada. Y con la misma con que me fui a Bolsón, me volvía para Buenos Aires. Y yo sabía, acá se habían convertido en mis 2 hermanos. Aquellos que yo seguí en el camino de la droga, también ahora se habían convertido al Señor. Para mí estaban más locos que nunca, pero estaban orando por mí, porque ya habían tratado de hablarme y era impenetrable. No le entraba ni una bala, le entraba. Además, era cuestión de que digan la palabra Cristo o la palabra
Jesús y yo ya Huías. me ponía, no, los agredía, sacaba y no les dejaba seguir hablando. Entonces optaron por orar, ¿no? Lo cual fue muy sabio. Y entonces empecé a regresar a Buenos Aires sin saber muy bien por qué, creo que era por esto. Y ese regreso duró como 2 meses. Por el camino me pasó de todo. Llegué a ser un linchera en esa época. En las grutas, que había una barra bastante brava, yo dormía en la playa, me fracturé una pierna y andaba con un caño del teatro, era mi bastón, y una noche borracho lo perdí, no tenía cómo armar el teatro después, y con un yeso haciendo títeres a la gorra, y una cosa muy triste, muy sórdida. Y un día me saqué el yeso con un cuchillo, un día borracho también me saqué el yeso, y faltaba como un mes para que me tenga que sacar el yeso. Muy Son esas cosas. Sí, vos decís, cada vez peor, pero Dios me iba poniendo gente que me iba cuidando, protegiendo y que de alguna manera me hicieron llegar a Buenos Aires. Y en Buenos Aires me encontré con Cristo, así de simple. Cuando fue ese encuentro, cuando mis hermanos estaban realmente transformados los dos y estaban decididos a bancar todo lo que era que yo conozca al Señor, ¿no? A hacer todo lo que pudieran. Y realmente lo hicieron, me bancaron, me acompañaron, y me oraron de adelante, de atrás, me hablaron, y yo que rechazaba tanto, un día como que me picó, porque las palabras de Jesús son maravillosas, es algo que te llama, ¿no? Y cuando me contaban las historias y las cosas que había dicho Jesús, me picó, y cuando abrí un poquitito, todo cambió, entró de la palabra. Estamos en el programa de Juan Pablo Ongarra, cubriéndolo a Juan Pablo, que está de viaje, estamos en la puerta abierta. Llámanos al 4568-6452 o 4568-6667. Me gustaría proponerles una mirada más allá, ¿no? Bueno, esta historia termina muy bien, conozco a las familias de cada uno. ¿Cómo ¿Le contaron todo esto a sus hijos? Bueno, supongo que no se están enterando ahora por la tele. No. Okay. ¿Cómo fue contarle a los hijos, no? Porque ellos conocen las historias de ustedes, ¿no? A ver, yo cuando pierdo literalmente a mi familia, dejo de verla mucho tiempo. Después de divorciarme, mi exmujer decide, en cierta manera, después lo entendí, guardar a los chicos. Entonces, cuando ella ve que empieza mi sanidad, me da la posibilidad de vuelta de poder estar en contacto con los chicos. Y hay algo que quería decir, recién de lo que decía Mauricio, el tema de la oración, ¿no? En ese lapso de 5 años que estuve sin mis hijos hasta que conocí al Señor, yo vivía en la casa de mi mamá. Y algo que mi mamá hacía era arrodillarse a orar cada vez que yo llegaba, como llegaba. Y yo recuerdo, a pesar de los estados, de despertarme y sentir la voz de mi mamá clamándole a Dios al lado mío, arrodillado al lado de la cama. Entonces, la importancia de la oración en esto, ¿no? Que uno después va descubriendo todo lo que fue orado y todo lo que han pedido por uno, todos los ángeles que le tiraron para abajo, ¿no? Pero no, casualmente cuando parte mi mamá, yo me siento con mis hijos a hablar, concretamente de lo que había hecho, en base, por lo cual me había divorciado de la mamá, la responsabilidad que tenía en base por las drogas y por todo lo que había consumido, y uno de mis hijos, Martín, el más grande, yo tengo 4. Martín, el más grande, me miró y me dijo, papá, acá lo más importante es lo que Dios hizo en tu vida. Y dije, bueno, mucho no le tengo que explicar a estos chicos. Pero igual le expliqué y me dijeron, mira, nosotros lo que vemos hoy nos pone contentos. Pero lo contaron. Sí, sí. Y vos también se lo contaste a tus hijos. Sí. Bueno, vos lo escribiste en un libro. Sí, bueno, yo lo tuve un poco callado durante bastante tiempo, no a propósito, y hace poco lo estoy contando a mis hijos y ellos me parece que todavía están cayendo, ¿no? Elaborando, ¿no? Es como, no asocian muy bien las dos figuras.
Es otro Mauricio. Claro, pero es que literalmente tal es cual, otro me ha Mauricio. pasado mucho con el asunto del testimonio, que además otra cosa que pasó que en Cristo para Todos hicimos una serie, unas producciones que están en internet, Cristo para Todos, CPT edición, ¿no? Sí. Poner en YouTube y ahí salió una producción muy linda de mi testimonio filmado. Y el tuyo también está. Sí. Estamos bien Unos laburos bárbaros, la verdad, muy bien hechos. Y mucha gente que lo veía decía, no lo puedo creer, que vos... Pero la gente por ahí piensa que naciste ahí en la silla esa donde te sentás siempre. Pero no, creo que hay que decirlo, es muy importante, uno por ahí se olvida y es muy importante poner en la luz lo que Dios hizo. Y hay porque algo, ahí le pegás de nuevo al enemigo. hay algo que al adicto le pica mucho, es ver gente sana. O sea, no sabe cómo pedir de poder estar igual. Entonces, pero muchas veces nos ha pasado, a mí me dicen, no, anda a hablar vos con este chico. Y yo digo, pero este pibe no quiere hablar de drogas, quiere hablar de vida. Y a mí una de las cosas que me cautivó fue ver gente sana, que para mí no existía. O sea, ver gente que tenía su familia, que tenía problemas, que tenía y que no escondía. No escondía nada. No había otra historia No, atrás. no. Y que de repente todo eso se canalizaba por... Sí, hay que... Ahora, ¿cómo leen ustedes, no? Porque estoy un poco escuchando todo esto y veo algunas cosas, ¿no? O sea, el marco familiar era indicado, el marco social era indicado, las amistades eran las indicadas, las oportunidades estuvieron. Hablábamos recién del vacío del corazón. Cuando ustedes escuchan hablar en los medios o este debate ya instalado, ¿no?, acerca de la despenalización del consumo, en principio de la marihuana, ¿cómo lo leen? ¿Qué perspectiva tienen? Es una forma de lavarse las manos, en realidad, de no enfrentar, de no hacer lo que tenemos que hacer. Es la salida más fácil, despenalizarlo. Es como para quitarle presión a la cosa. Porque hay quien dice que la despenalización va a bajar el consumo. ¿Qué pensás? No creo. No creo que lo baje. O sea, primero porque, el adicto va a seguir consumiendo y al tener libertad creo que se va a sumar más gente todavía. El adicto es proselitista. Claro. Junta voluntades, digamos, ¿no? A ver. Claro, al adicto le gusta convertir a otros. A nosotros nos gustaba hacer eso. Y además creo que es algo que está en el corazón del hombre, juntar gente que haga lo mismo que uno hace. Creo que es algo que Dios, un ADN, una genética que Dios puso en todos los hombres. Y lo que sucedería, me parece, es que, por lo menos en un principio, no sé por ahí a largo plazo qué efecto en este sentido tendría, pero en un primer momento haría aumentar el consumo, porque habría una piedra libre, como decíamos hoy en el auto, piedra libre, ahora podemos, y saldríamos del placar, entre comillas, para hacerlo de todos lados, para consumir en el colectivo, en el tren, bueno, hay lugares donde ya lo vemos, ¿no? Sí, y esto sería mucho más libre en un sentido, ¿no? Nos saluda Julio y Graciela de Coronel Pringles, el pastor Zacarías de Junín de los Andes, qué lugar. Bueno, vamos. Si hay que ir a dar testimonio allá, vamos. Bueno, agradece los testimonios, y María Nilda de Rosario también nos saluda. Irma de Capitán Sarmiento, maravilloso el programa. No sé, Irma, si esto es Capitán Sarmiento en Chubut, estuvimos hace poco ahí, no sé si es, ahí tenemos varios capitanes Sarmientos en el país, no sé si es el de Chubut. Pero Alicia de Tucumán también nos saluda y pide un mensaje para los jóvenes, vamos a hablar de eso. María de Coronel Pringles, también otro saludo aquí de Coronel Pringles, que están viendo el programa. Así que ustedes tienen este pensamiento. Bueno, los dos coinciden en algo, ¿no? Como que la facilidad para ingresar al mundo de la marihuana después fue pie para otras cosas, ¿no? Claro. Yo entiendo que hay un proceso químico donde el cuerpo, como los dos marcaron varias veces, no le alcanza después y pide más, ¿verdad? Claro. Sí, es como que... Es que pensás, dentro de la omnipotencia que te dan las drogas, pensás que esto ya no me alcanza, y vas metiendo otro tipo de sustancias, o buscando otro tipo de efectos. Y empezás a probar, hay algunos que te asustan.
Y hay otros que decís, me asustaron al principio, pero normalmente al principio son muy placenteros. Y de ahí decís, bueno, esto, como siempre, la excusa de lo puedo manejar. Entonces seguís incorporando. A ver, para nosotros era marihuana, LSD, cocaína, estaba ahí. El LSD te asustaba, la cocaína te desafiaba cada vez más. Pasabas de consumir sin inyectarte a inyectarte. Ya en el inyectarte ya quedabas muy enganchado. Y ahí es donde aparecía la enfermedad. Ahí aparecía el HIV y ahí empezaban los problemas serios realmente que han pasado en las últimas décadas, ¿no? Y cuando ustedes ven, yo estaba mirando la campaña nueva, el consumo excesivo de drogas peligrosas. Es un mensaje, ¿no? Hacemos una lista de drogas peligrosas. A ver, ¿a qué le llamás droga peligrosa? ¿Y qué significa consumo excesivo? A ver, muchos de los chicos motoqueros hoy se accidentan porque van fumando marihuana. Y la marihuana te quita reflejo. Y el pibe queda abajo de un camión. Y vos decís, pero ¿cómo? No es que es algo light. No, no es light. Al no tener reflejo vos vas manejando, no solamente te podés matar vos, sino podés matar a otros. Sí, o sea, los reflejos no son los mismos. Por eso hay muchos jugadores de fútbol que lo encuentran con marihuana, pero que han consumido unos días antes. No podés consumir cocaína y meterte a jugar al fútbol. No rendís, no sos el mismo jugador. O sea, no podés hacer ningún deporte con ese tipo de drogas. Entonces, en esto los chicos los ves en la calle, los chicos cruzan la calle totalmente colgados y yo muchas veces ya vengo caminando con mi mujer y le digo, mira, viene recolgado, le va a levantar un auto, porque lo ves. Y si estuviste en la calle, te das cuenta cuando lo ves caminar y decís, este pibe no tiene conciencia de que viene re loco arriba de una bicicleta o de una moto o cruzando una calle y hablando por el celular y fumando. Y cruza la calle sin mirar para ningún lado. La omnipotencia. Lo levanta, la omnipotencia, sí. Sí, eso es. Bueno, chicos, nos quedan poquito tiempo. Susana de Rafaela está viendo el programa y pide que el testimonio de estas personas toque el corazón de sus hijos. ¿Qué le dirían a ustedes a un padre? 2 o 3 tips, o qué tips se aplicaron ustedes mismos, ¿no? ¿Qué 2 o 3 tips preventivos para un padre de adolescentes ustedes tirarían? Bueno, algo dijeron, ¿no? Ya número 1, no negarlo, ¿no? Y tenés que estar con el pibe, tenés que estar con él, tenés que estar presente, tenés que estar ahí. Si estás ahí, bueno, primero es más posible que te des cuenta de lo que está pasando. Si no estás ahí, si estás en otra cosa, si estás ocupado en otra cosa que para vos es más importante, no te vas a dar cuenta. Y además el chico se da cuenta de que para vos hay algo más importante que él. Y eso es contraproducente, justamente da el resultado opuesto. Punto 1 me parece estar. Sí, tal cual. Sí, yo igual, a ver, le sumaría de que el padre se pueda sentar con el hijo, hablar. Hablar significa escucharlo. Y en el momento que lo escuchás, animarte a hacer una lista. ¿Qué cosas pensás vos que le das? Pero también preguntarle qué necesita. O sea, ¿qué necesitas? Porque esa parte la mayoría de los padres no lo hacen, porque nosotros que hemos trabajado en comunidad, es lo que nos encontramos. Los dos tuvieron esa experiencia, ¿no? Después de trabajar en comunidad con adictos. Y estas cosas que ustedes cuentan de la vida de ustedes, que coinciden, ¿las vieron repetidas en los chicos? Tal cual, sí, muchísimo. O sea, vos agarrás un pizarrón, anotás las cosas que el padre le da, y al lado vos, como adicto recuperado, anotás lo que necesitas. Y los padres se ponen a llorar, porque se dan cuenta que no le dieron principalmente un abrazo quizás. O sea, ni siquiera se sentaron a escucharlo, sino que le bajan línea, y el pibe en esa línea, lo que decía Mauri al principio, adopta más la rebeldía y se planta de otra manera. Ahora, ustedes hablaron de las 2 madres que en el comienzo estaba delante de su cara y no lo vieron. Hoy, 20 años después, ¿siguen viendo ese cuadro en los chicos que les toca charlar o atender? Padres que arranca el tema y no lo detectan, padres que siguen parados en... Para mí no se hacen cargo. A ver. Para mí no se hacen cargo. O sea,
es muy difícil reconocer que tenés un problema y que lo tenés en la pieza de al lado. O sea, para mí una de las cosas que más les cuesta a los padres es hacerse cargo del problema. Y otra es la de pedir ayuda. A mí el padre le cuesta mucho esa parte. Lo que pasa es que para el padre, cuando el chico está teniendo este problema, resuelve sus cosas de esta manera, es como que el chico es el tacho de basura, ahí va todo lo que no resolvimos, todo lo que no... Va ahí. Va a parar ahí. Y entonces cuesta mucho ver eso. Y si este chico pide ayuda, si este chico quiere salir, el padre tiene que asumir que parte del problema es él, ¿no es cierto? Y hay muchos padres que no lo quieren ver, no lo quieren ver. Ahora cuando lo ven es maravilloso, porque... No, cuando el padre entiende de las cosas o entiende lo que tiene que hacer o parte de lo que tiene que hacer, realmente es maravilloso ver cómo se empieza a transformar la familia. Y si en esto, en el medio está Dios, es mucho más fácil. Igual cuesta, a mi criterio, cuesta mucho el hacerse cargo. Es decir, mi hijo está enfermo y no decir la familia está enferma. Claro. Entonces, le cuesta hacerse cargo de la familia enferma. Elisa de Misiones y Daniel de Capitán Sarmiento agradecen los testimonios. Y Elisa de Santa Fe dice que hay niños que están inhalando nafta. Nafta. ¿No? Lo que pasa es que, Alicia, más allá de las sustancias, más allá de cuán modernos, entre comillas, nos estemos volviendo, el tema central del vacío del corazón del hombre, este es el punto. El vacío interno. Jesús tenía una frase cuando hablaba de esto. Él decía que lo que le hace mal al hombre es lo que le sale del corazón. Nosotros, sobre todo los que somos padres, estamos muchas veces muy pendientes de quién rodea a nuestros hijos, la junta, y qué actividades hacen. Y por supuesto, a todos nos da una cierta cuota de tranquilidad ver a nuestros hijos practicando deportes o haciendo actividades que vamos a titular de sanas y ver a nuestros hijos acompañados de chicos que conocemos de chicos, por ejemplo. Pero si ese vacío en el corazón no está lleno por el único que lo puede completar, que es Cristo Jesús, la exposición a los riesgos, la búsqueda de algo que reemplace, que llene, que cubra esa insatisfacción va a estar presente. Y entre la gama de opciones, cada vez es más la de nuestros adolescentes, que están bajo mucha presión, que les venden un modelo que si no participas de determinadas fiestas nunca te divertís, que si no accedes a determinada marca, a determinado tipo de cuerpo y a determinados círculos, realmente no te realizás. Toda esa cuota de frustración sumada a este vacío que hablábamos va a generar la búsqueda. La opción de la droga, Mauricio usó muchas veces la palabra omnipotencia, alimenta mucho además el pensamiento de es mi vida, hago lo que quiero, cuando quiero la dejo. Así que la presencia de los padres es muy importante. Juan Pablo de Neuquén nos agradece y está contento que volvió el programa de la noche. Yo los escuchaba hablar y me acuerdo de una anécdota con mi propia madre. En el último año del secundario yo fui el mejor promedio de la escuela. Y el segundo mejor promedio era mi compañero de banco, que también era cristiano, yo ya era cristiano en esa época. No uno muy bueno, pero qué sé yo, iba el domingo a la iglesia. Y mi compañero de banco era Esteban Vázquez, el que hoy está a cargo de las escuelas de canción y ha producido muchos de los CDs de Marcos Witt y demás. Y hicimos una travesura de fin de secundario. Teníamos un amigo que el papá tenía distribuidora de jabones en polvo y 2 o 3 noches antes, mirando la fiesta inolvidable por vez número 14, nos pareció una idea fantástica llenar los tanques de los baños de jabón en polvo del baño de mujeres. Imagínense
para las 10 de la mañana la fiesta inolvidable está en el baño de las mujeres. Así que no sé quién fue que nos delató, o el olor a jabón en polvo que teníamos los dos, pero terminamos en la oficina del rector, el primero y el segundo mejor promedio de la escuela, el abanderado y el segundo escolta, sentados ahí con un olor a jabón rinzo imposible. Y el rector fue el primero que nos dijo, no lo puedo creer, mientras llamaba a mi mamá. Y cuando vino mi mamá, nosotros estábamos afuera, pero yo la escuché a este hombre contarle la historia de mi mamá y mi mamá decir, no puede ser, yo a mi hijo lo conozco, ¿no? Y es un poco lo que estamos hablando hoy, ¿no? La cantidad de cosas que creemos que no pueden pasar, la cantidad de cosas que creemos que nunca nos van a pasar o que a los cercanos nunca les va a pasar o nunca la van a cometer. Y esta confianza, quedarnos trabados en a mí no me va a pasar, me parece que es parte de nuestra debilidad. Hemos atendido, ¿no?, a lo largo de los años muchos chicos del cuadro que la calle dice que es el indicado para consumir. Muchos chicos que arrancaron con la cerveza en la esquina, pero hemos atendido muchos chicos de familias extraordinarias. Y hemos atendido hijos de cristianos. Y hemos atendido hijos que consumieron habiéndose formado en alguna iglesia. La insatisfacción, la búsqueda de que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se sientan plenos, es una cruzada a la que no podemos renunciar. Eso es lo que la sociedad no les puede dar. Por eso, ante un problema que no pueden controlar, y uno dice, ¿cuándo es suficiente? Chicos, nos quedan 3 minutos de programa. ¿Y qué le dirían a un adolescente, a un joven que el viernes en el aula de 5º año lo vuelven loco porque ese sábado o ese viernes a la noche no va a participar de la presunta fiesta, de la presunta cosa divertida de la que ellos sí participan? ¿Qué le dirían? Que tenga la valentía de sostener el no. O sea, que es tan o más hombre que los otros. Que se anime a sostener el no. Que trate de tener y sostener una vida distinta, sana. Claro. ¿Mauri? Que se anime a ser diferente, que ser diferente cuando el entorno te lleva a lo malo es bueno y que eso va a servir para el crecimiento. Varias veces en la vida te va a pasar que vas a ser diferente. Nos escribe Ana de Rosario, pregunta si alguien sabe dónde hay algún centro para adictos en Rosario. Ana, podés entrar a la página web del Cedronar, si lo pones en el buscador de tu computadora o de tu teléfono, la palabra como suena con C, Cedronar, te van a dar Cedronar con S, te van a dar las direcciones de la red oficial. Pero si en tu buscador de tu teléfono, de tu computadora o de alguna computadora de alguna persona conocida pones Red Vida, vas a entrar en contacto con una red cristiana que, entre otras cosas, te va a saber asesorar de comunidades que queden cerca del lugar donde estás viviendo. Bueno, gracias por acompañarnos. Esto fue el programa de Juan Pablo Bongarrá, fue La Puerta Abierta, y me quedo con esto para terminar. Hay algunos no que después se transforman en un gran sí. Dios les bendiga. Seguimos mañana.